Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre las letanías de la Virgen. En esta charla 39, primera parte, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Tenemos muchas razones de agradecer a María, porque realmente es auxilio y madre de los cristianos, de todos los discípulos de Cristo. El corazón de la Virgen María es tan grande que abarca y contiene a toda la humanidad. Dios la creó para que fuera su madre y madre de todos los redimidos. La dotó de esta universidad de afectos para que los afligidos, los enfermos, los pecadores recurran a ella, experimenten esta singular bondad suya. En la Iglesia se centra la obra santificadora de Cristo, aunque ella es la amada esposa. La Iglesia es amada esposa de Cristo sin arruga o defecto, dice San Pablo. No la sustrajo a las vicisitudes humanas y quiso que tuviera la apariencia de debilidad. En realidad posee la misma fuerza de Dios, que le prometió la asistencia perenne del Espíritu Santo, y así se apoya segura y confiada en las palabras infalibles de su fundador. He aquí que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Capítulo 28, final de San Mateo. San Juan en al Apocalipsis la describe como la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y hacia Nueva Jerusalén, la Iglesia tiene en María Santísima a su poderosa defensora contra los enemigos de todos los tiempos. Esos enemigos son de dos clases, internos y externos. Los internos son aquellos que atentan a la verdad que la Iglesia nos enseña, los que pretenden introducir en ella el error, o sea, los mismos disque cristianos que se oponen con obstinación y terquedad a lo que propone la Santa Madre Iglesia, la fe de la Iglesia, el credo recibido de los apóstoles. Los enemigos internos son numerosos, todos los que rechazan un punto de la fe católica, y bien son enemigos internos. Todas las herejías, o casi todas, empezaron por sacerdotes. Nestorios era arzobispo y fue condenado por haber negado que María es Madre de Dios. Muchos sacerdotes, entre ellos el más nefasto, el precursor anticristo, fue Lutero, enemigo interno. Y los malos sacerdotes que siguieron Lutero arrancaron la Iglesia Madre pueblos enteros, ellos y los políticos avariciosos que los apoyaron. Hoy todos los que niegan la fe, la moral de la Iglesia, falsifican su liturgia, falsifican su fe. Los que quieren dar la comunión, por ejemplo, a gente que está en pecado mortal y no puede recibirla. Estos son enemigos internos. Todos los que relativizan la fe de la Iglesia, todos los que ponen en duda la fe de la Iglesia, son enemigos de la Iglesia. Ese es un desastre. ¿Y quiénes son los enemigos externos? Los enemigos externos son los que, no perteneciendo a la Iglesia, la atacan y pretenden destruir la fe de sus miembros, que son el cuerpo místico de Cristo. Todos los enemigos, todos los no cristianos, todas las sociedades secretas, todos los ateos o discateos, todos los que rechazan la fe. Y durante siglos, pueblos enteros querían dominar a los pueblos cristianos. Por ejemplo, los turcos musulmanes, los árabes, durante siglos atacaron pueblos enteros cristianos y quitaron todo el Medio Oriente a la Iglesia, todo el Medio Oriente, Egipto, África del Norte, Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Palestina, Turquía, Irak, todo eran naciones cristianas, todos fueron arrancadas a la Iglesia. Hoy casi no queda nada. También las persecuciones comunistas, las persecuciones masónicas. Por ejemplo, en Rusia, ¿cuánta persecución hubo? ¿Cuántos millones murieron?
De estas consideraciones sobre el glorioso título de auxilio a los cristianos, debemos sacar dos importantes enseñanzas para normar nuestra vida cristiana. Ante todo, un filial amor a la Santa Iglesia y a su jerarquía sagrada, el amor de todos los católicos que se centra en la Iglesia, en el Papa, en los obispos, en la asistencia perenne de Jesucristo, en la poderosa protección de María. Tenemos una fuerza superior que nos consuela y alienta. Otra enseñanza más necesaria hoy que nunca surge de la maternidad universal de María, auxiliadora, que es el deber que tenemos de extender la caridad cristiana con la que nos debemos amar unos a otros, como Dios nos ama, sin distinción alguna, sin olvidar que es contrario a la caridad levantar barreras de odio, rencor, incomprensión. También es falta de caridad dejar a la gente en el error. Sí, es falta de caridad dejar a la gente en el error. Por ejemplo, decir que cada quien se salva donde quiera que esté, esta es mentira, no es justo. María es nuestra madre y quiere salvar a sus hijos. Oh Madre Santísima, que en tus entrañas maternales acoges a toda la humanidad y que a todos socorres en sus necesidades, alcánzanos de tu divino Hijo esta universal caridad, así como la fidelidad a la Santa Iglesia Católica, fundada con la sangre de Jesucristo, que es también tu sangre. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Queridos hermanos, después de esta introducción, ahora veamos por qué María es auxilio de los cristianos y cómo ella colaboró con la Iglesia y con los cristianos católicos para proteger los pueblos cristianos de los ataques de los musulmanes y también del protestantismo. La Virgen María, auxilio de los cristianos, dijimos, siempre fue María poderosa, auxilio de los cristianos. Cuando decimos cristianos, son los cristianos católicos, es decir, la Iglesia es una santa católica, es decir, cristiana universal. Hoy hasta nos robaron el título de cristiano unos pobres perdidos hijos de Lutero. Nadie es cristiano de veras si no es católico. María siempre fue auxilio de los cristianos. Lo fue para aquellos con quienes vivió aquí en la tierra. Desde que subió a los cielos hasta nuestros últimos tiempos, no cesó de auxiliar a los cristianos en toda necesidad, siendo por ella nuestra más firme esperanza. Con razón la llamó San Epifanio baluarte firmísimo de los cristianos, defensa, protección. Ella fue en todo tiempo la principal defensa de la Iglesia en sus mayores peligros, y todas las pasadas generaciones nos dejaron innumerables monumentos con que quisieron mostrar su gratitud por tan poderoso y eficaz patrocinio. En su bula Ineffabilis, 2F, Ineffabilis, la llama el Papa Pío IX, segurísimo refugio y fidelísima auxiliadora de cuantos se hallan en peligro, tal que no haya lugar a temor ni desesperación bajo su guía y auspicio, su favor y su defensa. Estas frases las hace también San Pío X en su bula Ad Diem Illud del 2 de febrero de 1904. Entonces, María es segurísimo refugio y fidelísima auxiliadora de cuantos se hallan en peligro, tal que no haya lugar a temor ni desesperación bajo su guía y auspicio, su favor y su defensa. Pero vamos a considerar cómo fue María auxilio de los cristianos en sus luchas contra los enemigos de su fe. Auxilio constante, poderoso, universal, contra la fuerza de las armas, contra las violencias del poder público, contra las persecuciones, contra todas las borrascas que el infierno pueda suscitar a la Iglesia de Dios sobre la tierra.
y que tienden a retardar sus preciosas conquistas, a disminuir el número de los fieles y a arrastrar a la perdición a una muchedumbre de almas. Por las muchas insignes victorias que por ella lograron los cristianos, cuenta también entre sus gloriosos títulos el de Nuestra Señora de las Victorias. Nadie puede ignorar cómo María enaltece el valor. María enaltece el valor. Las órdenes religiosas militares consagradas a ella lo testifican, y las muchas batallas ganadas por su patrocinio. Los caballeros, en lo más recio de la pelea, suspendían muchas veces el golpe mortífero para dirigir alguna súplica a Nuestra Señora o hacer algún voto. Enseguida estrechaban contra su pecho la medalla sagrada o el escapulario protector, y cuando de su fe nuevo brillo, y sacando de su fe nuevo brillo, se arrojaban contra los enemigos y los arrollaban como un vendaval. ¿Qué pasó en la reconquista de la tierra española? Ustedes saben que España quedó casi unos 8 siglos bajo poder musulmán, y kilómetro por kilómetro tuvo que ser liberado. Comenzó, como sabemos, la reconquista de España en favor de la fe católica y mariana. Comenzó, como sabemos, en la cueva de Santa María de Covadonga, cuando el traidor Opas, en nombre del capitán Moro Al-Hamán, intimaba a la redención en las montañas de Asturias el valiente don Pelayo. Este invicto caudillo, después de echarle en cara sus delitos y traición, resiste la entrega diciendo: fuimos otros sí en la Virgen Santa María, su madre, y seremos salvos y libres por el su ruego de ella, y a ella ayúdanos, porque es madre de piedad y de misericordia. Creemos que con estos pocos que aquí somos, que cobraremos toda la gente de los godos que es perdida, y así como de los granos pocos se sacan grandes mieses, así de pocos que fincamos somos, se multiplicarán muchos bienes con la ayuda de Dios. Y rogaron todos de corazón a la Virgen María que los ayudase y tuviese piedad de ellos y de la cristiandad. Los queridos hermanos, casi España totalmente perdida, unos pocos quedan y ponen su confianza en Dios y en la Virgen y pelean y finalmente ganaron. Lo que después sucedió es de todos conocido. Se dio la batalla. Muchos eran los moros, los árabes, musulmanes, muy pocos los cristianos. Mas los dardos y piedras lanzadas por los hijos de Mahoma, al chocar contra la roca de la cueva santa, volvían violentos a clavarse en el pecho de los que las tiraban. Desde la cima de la montaña, los valientes guerreros cristianos lanzaban sobre el enemigo peñascos y troncos de árboles. El cielo les favorece con sus rayos y centellas. El capitán católico Pelayo sale de la cueva con un puñado de los suyos al grito de Santo de María, y lograron destruir el ejército morisco, matando a 20,000 y poniendo en fuga a los demás. Al pie del peñasco de la cueva erigió don Pelayo un monasterio con el título de Nuestra Señora de Covadonga, y en la misma cueva está su riquísimo santuario. Queridos hermanos, cuando hay guerra, uno tiene que defenderse, y la legítima defensa
no es pecado, es necesidad. Dejarse matar por unos bárbaros que quieren matarnos no es cristiano esto. De Coadanga bajó don Pelayo a León y la tomó, entrando en ella con la imagen de María para colocarla en el templo, que antes de la entrada de los moros le había estado consagrado. Cerca de Oña dejó muertos en el campo de batalla 7,000 mahometanos y edificó ahí mismo una iglesia de la Virgen, que después vino a llamarse Nuestra Señora de Encinías, y otra en Regodos, lugar que significa de los reyes godos. Más arriba de León destrozó otro ejército enemigo. Como iban con él entonces 5 obispos, consagraron aquel campo y mandó levantar una iglesia que se llamó Nuestra Señora de Campo Sagrado, en la que se conservaron durante muchos siglos las banderas tomadas a los enemigos. El primer conde de Castilla, Fernán González, llamaba a sus soldados a las armas, mostrándoles la imagen de la Virgen María que les iba abandonando. Y al verla, levantaron todos la voz diciendo: en el nombre de Santa María y Santiago, Castilla, Castilla. El pánico desconcertó a la morisma, a los musulmanes. Los moros muertos fueron tantos que no se podían revolver los jinetes cristianos. Después fue el conde a dar gracias a Dios, a la Virgen, a Santiago, y dio principio a una iglesia que había prometido a la Virgen. Alfonso el Casto, con el otro capitán. Alfonso el Casto, con el estandarte de Nuestra Señora, y fiado en su protección, salió al encuentro del caudillo moro Morgain y le dio muerte en Ledos con 70,000 más, según la crónica del rey sabio. Agradecido a la Madre de Dios, levantó una iglesia en Oviedo bajo la advocación de Nuestra Señora, y junto a ella quiso ser enterrado. La más memorable batalla de que nos habla la historia, el decurso de 8 siglos que duró la reconquista cristiana de España, fue sin duda la de las Navas de Tolosa. La Iglesia española celebra en su aniversario el triunfo de la Santa Cruz, pero en ese triunfo tuvo también la Virgen su parte muy principal. Junto con la cruz llevaban los cristianos por bandera la imagen de María bordada en los estandartes del rey, y la vista de la cruz y de esta imagen infundió tal espanto a los moros que huyeron en fuga precipitada, alcanzándoles el hierro de las lanzas y la muerte. De los cristianos no pasaron de medio centenar los que cayeron, de los contrarios murieron 200,000. En acción de gracias, Alfonso el Noble edificó en Toledo el templo de la Virgen de la Victoria. Por la misma bendita Virgen logró sus conquistas el santo rey Alfonso III de Castilla. Siempre le fue muy devoto. Le había entregado su cariño y en cambio a la Virgen se le mostraba cual protectora y consejera. En las batallas llevaba su real oratorio, que asentaba con su tienda para que ahí se ofreciese el augusto sacrificio de la misa. Una imagen de la Santísima Virgen colocada en el centro era la riqueza principal de aquella capilla. A Nuestra Señora atribuía el rey Santo Rey sus conquistas, y cuando tomó Sevilla en prueba de gratitud y cariño, quiso que la imagen sacrosanta de María, que llevaba en su real tienda, entrase triunfante en carro de plata, presidida por escuadrones de soldados y caballeros, y acompañada de sacerdotes y obispos, de los infantes y de los reyes. También la batalla del Salado, que ganó el rey Alfonso XI, el justiciero, tuvo parte señalada la Virgen Madre de Dios. En el templo de Guadalupe había mandado el rey
que se celebrasen novenas por el feliz suceso. Fue en busca de los moros y les dio batalla, no sin antes haberse confesado y comulgado, invocando los soldados a la Virgen, Reina y Señora de las victorias. Todo lo esperaba de la Virgen Sacrosanta, la piadosísima y Reina Isabel la Católica. Cuando tomó a Alhama, mandó que allí se erigiese la primera iglesia dedicada a la Reina Soberana de los Ángeles. Cuando fundó la ciudad de Santa Fe, allí erigió una iglesia colegial con el título de Santa María. Y cuando desde la altea de Subia contempló los moros y torres de Granada, encendida en católico celo y espíritu cristiano, prometió con juramento que si tomaba la ciudad, la primera iglesia de ella sería consagrada a la Santísima Virgen en el misterio de su pura concepción. Y así lo cumplió, consagrado a María, la principal mezquita de Granada. A Nuestra Señora de Atocha se atribuye la toma de Madrid por Gracián Ramírez después de vencer a innumerables moros con escaso número de cristianos, y por ella la llevaron en solemne procesión al son festivo de cajas y clarines hasta colocarla en la iglesia mayor como santa patrona y madre de aquellos fieles valientes. De Nuestra Señora de Montserrat dice Auberto que iba siempre su majestad en los ejércitos católicos y que con la presencia de esta soberana señora vencieron siempre los condes de Barcelona. María, de los cristianos, ruega por nosotros. Salus infirmarium, ora pro nobis, refugium peccatorum, ora pro nobis, consolatrix afflictis